Estamos de retorno con el programa, lo habíamos anunciado, tenemos un invitado en los estudios, esté con nosotros, Mike Alejandro Gil, asesor económico de la vicepresidencia. Mike, bienvenido, buenas noches. ¿Qué tal, Gabriela? Un gusto de nuevo compartir con ustedes y bueno, a toda la gente, feliz Navidad, próspero año nuevo y bueno, ya para entrar en materia sobre lo que nos apasiona también, ¿no? La economía. Exacto, y de hecho, Mike, el ministro de Economía hablaba de una evaluación de esta gestión, crecimiento cerca del 4%, una proyección en el 2017 de un 4,8% por algunos factores, entre ellos el climático, el tema internacional también. Vamos con el primer punto, si me permite. Sí. La situación económica en estos 10 años, incluso con el panorama adverso internacional, Ujú. Bolivia ha mostrado un crecimiento económico, de hecho el mejor en la región. Sí, bueno, hay varios elementos que se pueden rescatar de todo este tema que no solamente tiene que ver con desarrollo económico, sino también con lo que al final le interesa a la gente y es pues obviamente temas como salir de la pobreza, beneficios que tienen que ver con mejorar la calidad de vida de las personas, que creo que al final todo gobierno busca. Pero bueno, yendo un poco al tema de los números fríos, ¿no? Digamos, el mundo en general ha sufrido, digamos, una reducción del comercio, ¿no? Y eso obviamente ha definido que muchas economías, las más pequeñas obviamente, pues se sientan afectadas en términos de su crecimiento, ¿no? O sea, el mundo reduce, economías grandes como Brasil, los Estados Unidos han sufrido también algunos bajones en términos de comercio, pero bueno, Bolivia ha generado, bien tú lo decías, para este año un 4,5%, que es un desempeño interesante. De pronto hay muchos análisis que tienen que ver qué pasaría si Bolivia tuviera mar, digamos, ¿no? O sea, hay estudios que dicen que Bolivia podría crecer 2 puntos más, en razón de que nosotros podríamos tener un acceso al mar. No hay que olvidar que nosotros al sacar productos por puertos de Chile, en este caso, pues hay muchos costos que debemos incurrir y que obviamente hacen a nuestros productos menos competitivos en el resto de los países. Entonces, ahí el contexto ha sido bastante complejo, ¿no? Este año hemos sufrido una baja de nuestros principales productos de exportación, ¿no? Que para el caso de Bolivia tiene que ver primero con el petróleo, después con los minerales y de pronto también está el tema de la soya, ¿no? Tres productos que se cotizan en bolsas, por tanto son commodities, pero el desempeño de la economía boliviana siempre ha estado en contramarcha, digamos, de estos efectos y de estos precios que han ido bajando, ¿no? Eso tiene que ver también con que cierta independencia de nuestra economía se ha dado gracias, digamos, a fenómenos que tienen que ver con la industrialización de ciertos productos bolivianos, ¿no? Y bueno, tiene que ver también con cómo nuestra economía ha empezado, si no del todo, pero ya ha empezado a poder soltarse la mano, digamos, de estos productos que tienen que ver con el gas, que tienen que ver con los minerales, que como bien se ha visto y como bien han mostrado las cifras, pues de pronto bajan, hay ciertos efectos en el mundo que hacen que el petróleo, por ejemplo, pues se ha visto el fracking, se ha visto ciertos fenómenos que tienen que ver también con la oferta y la demanda de este producto y que han ocasionado pues una baja en el precio, ¿no? Y que Bolivia se ha visto directamente afectada. Pero yo creo que las medidas con las cuales, digamos, el gobierno ha enfrentado esta problemática, que no es la primera vez, eso es vital hacer notar. O sea, no es una primera ocasión en que nuestro país está sufriendo una baja tan agresiva en términos de precios de nuestras principales materias primas que exportamos, ¿no? El 2008 hemos El sufrido 2008. igual una baja increíble que, bueno, llegó hasta 30,3 dólares el barril, ¿no? Ahora, bueno, evidentemente en febrero, que ha sido el pico más bajo, digamos, ha llegado a 26,2 dólares el precio del barril, pero ahora obviamente se ha estabilizado. Pero pese a eso, pese a ese bajón de precios, Bolivia este año ha logrado tener un desempeño económico, muchos organismos internacionales lo han denominado como aceptable. Va a decir que con el contexto de América Latina, que obviamente pues el número para América Latina es menos 2,4%.
menos 2.4%. Ese es el número del crecimiento económico para Sudamérica. Bolivia ha alcanzado el 4.2, o sea, positivo. La tendencia es obviamente de que los países de la región pues bajen todos sus productos internos brutos, y Bolivia ha logrado de que esta tendencia la contrarreste con política económica, política pública eficiente y, bueno, efectiva más que todo. Mike, mira, hay varios aspectos, desde el 2006 y el nuevo modelo que se ha ido implementando, nacionalización, redistribución y todos aquellos elementos que han hecho que Bolivia vaya en el ámbito económico cambiando de rumbo y mostrando esa solidez que le ha prometido que en estos bajones pues continúe, ¿no? como que blindada. Hay un tema de inversión pública que ha sido fundamental en el tema económico. La inversión privada no va a la par, sin embargo, hemos escuchado después de las reuniones con los empresarios privados también ese compromiso. Considerando este esfuerzo que se hace entre la inversión pública, la inversión privada, la redistribución de los recursos, hay algunos aspectos que se necesitan priorizar. Yo escuchaba la pasada jornada al ministro de Hidrocarburos que dice, es algo histórico estar buscando nuevos mercados, porque tenemos que diversificar los ingresos para no ser solo dependientes de los hidrocarburos, en este caso, que todavía tiene problemas, que es lo que ha afectado a Venezuela, eminentemente petrolero. Hay que buscar estos recursos. ¿Cómo está el Estado en este tipo de emprendimientos, de industrialización, de otros proyectos, de buscar nuevos ingresos que permitan al Estado también no ser solo dependientes de un área y mantener cierta estabilidad? Claro, mira, yo entiendo siempre este proceso en el que estamos viendo primero un momento inicial que era necesario de estabilización de las principales barreras macroeconómicas, ¿no? Obviamente tiene que ver con el PIB, tiene que ver con la inflación, que es otro elemento fundamental. O sea, tú no puedes generar cierto nivel de especulación sobre los precios que al final pues sea incontrolable y que los precios suban de manera desmedida, ¿no? Controlas con dinero, controlas con tasas de interés, y Bolivia en este tema también ha sido bastante efectivo. O sea, para hablar de otro tema, ¿no? O sea, lo que tiene que ver con la inflación, Bolivia está por un 3.7 de inflación, un número bastante razonable en el contexto internacional y más que todo regional, ¿no? Pero a lo que tú ibas, a ver, lo que tiene que ver específicamente con infraestructura, con manufactura, o sea, la capacidad que hemos tenido nosotros como sociedad, como país, de generar empresas, de que el Estado, a partir de la inversión pública, pueda generar también instancias que primero generen recursos económicos, o sea, vale decir, empresas solventes, ¿no? Y también pueda generar de la misma manera, pues, fuentes de trabajo, ¿no? Entonces, ahí, bueno, en promedio, tú sabes que también el PIB se mide de manera sectorial. En promedio, el PIB en industria manufacturera ha crecido 4.8%. ¿Te das cuenta? En promedio, en los últimos 10 años, del 2006 al 2015, 4.8%. O sea, en constante crecimiento. ¿Eso qué implica? ¿No? Que las empresas manufactureras, pues ahorita representan gran porcentaje de nuestro PIB. No hay una dependencia, y hay que aceptarlo, existe una dependencia, pero que se ha rebajado también es cierto. Y que estos números cada vez se van disminuyendo. ¿Por qué? Porque temas como la construcción, temas como las industrias, especialmente la manufactura, y especialmente en temas de manufactura hay que resaltar lo que está haciendo en alimentos, que de este 4.5% representa el 2.8%. ¿Te das cuenta? Entonces, yo creo que nos hemos concentrado, evidentemente tenemos que enfocarnos en nuestra principal fuente de ingresos, que tiene que ver con hidrocarburos. Tenemos que hacer investigación, tenemos que hacer prospección, ¿no? Pero también hemos incentivado un mercado que tiene que ver básicamente con alimentos, como te digo, ¿no? Alimentos, bebidas, tabaco de pronto, y también, bueno, minerales no metálicos y refinados del petróleo, ¿no? Entonces, esos ítems de manufactura han representado un buen porcentaje de lo que ahora podemos decir un crecimiento del PIB, ¿no? Y bueno, asociado a este tema es bueno hacer notar de que en Bolivia todo este movimiento económico se da gracias a una fortaleza financiera, ¿no?
Esta fortaleza financiera tiene que ver básicamente con reservas internacionales, fondos de requerimiento de activos líquidos, fondos de revolución industrial, el FINPRO, por ejemplo, y también tiene que ver con las inversiones en las AFPs, la plata que está en los bancos, querida Gabriela. ¿No ve? O sea, como Estado tenemos un colchón de plata. Tenemos otra fuente de liquidez que son el saldo caja bancos que tiene el Estado, que las alcaldías, de pronto las que más tienen ahorita tienen platita ahí dormida que no han podido ejecutar, es nuestro saldo caja bancos. Y también tenemos depósitos en el sistema financiero por 22.000 millones de dólares. Entonces todo esto representa también solvencia para generar ciertos tipos de políticas mucho más agresivas que tienen que ver con fomento a la manufactura, fomento a la producción de alimentos. Mike, ¿cómo estás? Sandra Elías desde Santa Cruz, te saludo, un gusto tenerte con nosotros en el programa. Y bueno, es siempre positivo escuchar a una persona que conoce de economía, sobre todo si hablamos de nuestra economía, que es la que nos interesa. Hiciste un listado de 10 puntos claves, ¿no es cierto? He escuchado ahora en la conversación que hacían, donde se han mencionado muchas cosas, desde la inversión pública, este colchón de dinero, la diversificación, el valor agregado, es decir, hay muchos aspectos, ¿no es cierto?, que hacen de que Bolivia, dentro de este panorama internacional, donde sobre todo en los países más cercanos a nosotros la economía ha estado tambaleando, Bolivia se haya podido mantener. Yo sé que en televisión el tiempo es corto y hacer una explicación de estos 10 puntos claves sería demasiado largo, pero podemos por lo menos enumerar, es decir, saber cuáles son estos 10 puntos claves de la economía nacional. Sí, o sea, de pronto ya hemos conversado algunos. El primero tiene que ver obviamente con crecimiento sostenible de la economía, pese a al tema de cómo están los precios internacionales de nuestras principales exportaciones. Tiene que ver el segundo punto con control de inflación. El tercer punto tiene que ver con el crecimiento constante de la industria, teniendo como principal actor al subsector de alimentos, como lo mencionaba hace un momento. El cuarto punto tiene que ver con consolidación de la fortaleza financiera, de todo nuestro sistema financiero, y eso básicamente son reservas internacionales, inversiones en AFPs, depósitos en sistemas financieros, saldos de caja banco del Estado. Entonces ahí el cuarto punto tiene que ver con toda esa plata que tenemos guardada en varios lugares, digamos, ¿no? El quinto punto tiene que ver con inversión productiva, inversión pública productiva, ¿no? O sea, invirtiendo en sectores estratégicos de la economía, ¿no? Mucho se está haciendo con lo que tiene que ver con energía eléctrica. ¿Por qué energía eléctrica? O sea, si uno se pone a pensar, o sea, muchos analistas hacen hincapié de que la baja de los precios del petróleo tiene que ver básicamente porque hay muchas cosas que están dejando de funcionar con petróleo o con sus derivados para empezar a funcionar con energía eléctrica. Entonces, eso es visión, ¿te das cuenta? O sea, yo si entiendo que el mercado está funcionando de otra forma y que requiere otro insumo para moverse, pues entonces tengo que apostar por ese tipo de energético, y es lo que estamos haciendo en lo que se refiere a inversión productiva, ¿no? El sexto tiene que ver con mora del sistema bancario. No hay que olvidar que somos uno de los países, sino el más bajo en términos de mora, ¿no? O sea, ahorita estamos con 1.8 de mora, o sea, somos el país de pronto más confiable con nuestros prestatarios. Los bolivianos somos conscientes que cuando debemos, pagamos. Y eso no se hace de la noche a la mañana, tampoco. Tiene que ver con todo un clima económico donde la gente se siente cómoda y sabe que va a recibir un recurso para poder pagar su deuda. Entonces, eso también es parte del proceso que se genera en nuestro país, ¿no? Tal vez el 7 tiene que ver con incremento del número de empresas en Bolivia, ¿no? Muchos han hecho mención en algunos analistas sobre que las empresas, el número de empresas habrían disminuido en Bolivia. Eso no es verdad, ¿no? Hasta el momento, el 2016, el número de empresas en total se ha incrementado en 4%, ¿no? Y este incremento se ha ido dando los últimos 10 años. O sea, si un país no tuviera recursos, no tuviera cómo moverse, y no hubiera la seguridad jurídica que tanto hacen algunos analistas mención, pues entonces ¿cómo están creciendo? ¿Cómo aparecen cada vez más empresas? Entonces, y empresas obviamente privadas, y esto tiene que ver obviamente con, otra vez, el tema del clima en el cual
el gobierno genera seguridad de que existen los recursos necesarios para generar las inversiones privadas, ¿no? Entonces, el octavo, de pronto, tiene que ver con el sistema financiero apoyando al crédito productivo. No hay que olvidar, o sea, se inició con una idea que tenía que ver con el BDP, el Banco de Desarrollo Productivo. El Banco de Desarrollo Productivo se ha expandido prácticamente a toda la banca. Se está haciendo una acomodaciones de crédito en términos de vivienda social. Eso es increíble como ha crecido, queridos compañeros, porque eso pues genera cierta seguridad también en la gente. O sea, que yo tenga mi casa, pues de pronto puedo dormir tranquilo, puedo hacer otras inversiones, puedo generar una tiendita, qué sé yo, puedo comprarme un auto para tener un taxi por ahí, no sé. O sea, el tener vivienda representa gran parte de los esfuerzos que tiene una persona por lo que ahorra, ¿no? O sea, yo de pronto me pongo en una situación bien pequeña, bien micro. O sea, yo, el ahorro que tengo, pues es siempre en la visión de comprarme una casita, ¿no? Salgo de la universidad, de pronto empiezo a trabajar y lo primero que hago es tener poner unos recursos para poderme comprar mi casa. Y que el gobierno me facilite y que me pueda dar la suficiente solvencia para que pueda comprar mi casa. Eso gana mucho. En lo micro, obviamente, a la persona que está más tranquila, pero en términos macro, en la economía, también hace mucho, porque la gente deja de pensar tanto en ese ahorro y empieza a mover su plata, empieza a invertir en otras cosas, genera dinamismo en la economía. Entonces, eso es un elemento clave también que tiene que ver con los resultados de este año. El control efectivo de la deuda externa. Ese es un elemento realmente muy, muy importante. ¿Por qué? Porque la deuda interna, se ha hablado mucho de este tema, de que nosotros estaríamos generando alguna deuda demasiado grande, que las próximas generaciones tendrían que ir pagando, pero yo quiero que vayamos a un aspecto bastante doméstico, porque cuando en la casa el papá, la mamá, de pronto suben sus sueldos, suben sus niveles salariales, lo primero que hacen es ver de poder adquirir algunos otros bienes. Eso es hasta lógico. Entonces, de pronto lo que se ha hecho en alguna medida es incrementar. Es verdad, se ha incrementado un tanto la deuda externa, pero hemos incrementado porque tenemos pues más plata. O sea, la economía boliviana ha crecido casi de 9.000 millones de dólares, que era el 2005, ahora hay 33.000 millones de dólares que la economía boliviana produce. Entonces, si yo triplico mis ingresos, yendo otra vez al ejemplo del hogar, pues tengo que agarrar y tengo que generar, pues me prestaré del banco, porque ya sé que tengo un flujo. Me prestaré del banco, pues iré por una casa, iré por un auto, iré por un terreno, iré por una tienda. ¿No? Tendré que generar economía, porque sé que ese es el ancla que ahorita me ayuda a poder tener pues mejor confianza incluso en el sistema bancario, ¿no? La banca me va a prestar en tanto y cuanto tenga plata, o demuestre que voy a tener plata. Entonces, el tema de la deuda, yo considero que se ha manejado de una manera muy inteligente, y que se está manejando hasta de una manera inteligente en tanto y cuando podamos todavía ir creciendo, porque al final esa es la meta, ¿no ven? Y el último punto, que tal vez es también, como decía al principio de la entrevista, que tiene que ver con el resultado. O sea, todo país, todo grupo de personas, pues busca que la mayor cantidad de personas salga de la pobreza, ¿no? Y yo, para explicarles este tema, he traído este cuadro, que no lo ha hecho el gobierno, lo ha hecho el PNUD, que es un organismo internacional que hace constantes análisis. A mediados del año pasado, bueno, de este año, ya me estoy pasando al 2017, a mediados de este año ha hecho la presentación de su informe regional, donde ha dicho, ¿saben qué? Nosotros queremos mostrarles cómo en estos últimos 10 años de gobiernos progresistas, las sociedades en América Latina han cambiado. Para Bolivia, en un esquema, digamos, de personas que tienen menos de $4, que tienen entre 4 y 10, que tienen entre 10 y 50, que tienen más de $50 como ingreso, en un esquema así, ustedes ven aquí lo que está pasando en el año 1997, ¿no? Donde obviamente la cantidad de gente en nuestro país está concentrada acá, en la gente que gana menos de $4 al día.
así estaba la sociedad boliviana. ¿No es? El 2002, esta composición en estos 4 grupos cambia. No significativamente, pero sí cambia. Una cantidad, un porcentaje de estas personas suben a este estrato entre 4 y 10 dólares diarios. Pero el 2013 es el momento donde realmente la situación es la que cambia, pero cambia en términos de la gente. Las personas tienen otro nivel de asignación de recursos. Entonces, ¿qué implica eso? Que las áreas, que digamos áreas medias de la sociedad, se engrosan. Vale decir que la gente entre 4 y 10 y 50 dólares, como ustedes ven, crece. Estos 2 grupos de personas, miren la diferencia. Miren la diferencia, o sea, es simplemente visual. De 13.2% la gente que estaba entre 10 y 50 dólares, pasa al 31.6% de nuestra población, ¿no? Del 30% pasa al 39%, ¿no? Y la gente pobre, bueno, extrema pobre, 4 dólares al día, o sea, imagínense, es realmente crítica la situación, de un 55.4%, que era más de la mitad de nuestra población que vivía con esa cantidad de recursos al día, pasa a 27.2%. Entonces, el gran reto para el 2017 tiene que ver con esto. Tiene que ver con que mayor gente que esté en este 27.2% siga pasando a estos otros estratos. Y estos otros estratos lo que le da a la gente es pues inversión productiva, le da la posibilidad de que pueda tener su casa, le da la posibilidad de que al final pueda tener una vida digna. Y una política pública, pues si no está enfocada en mejorar la calidad de vida de las personas, pues no tiene sentido, no tiene sentido. Entonces, esto para mí es, en términos de resultados, lo más efectivo que puede mostrar ahorita el gobierno nacional. Mike, buenas noches. Te saluda Juan Luis Gutiérrez desde Abya Yala en Cochabamba. Y bueno, me gustaría hacer una consideración, compartirla contigo. En el momento en el que hubo el Foro de Pensamiento Económico Latinoamericano aquí en Cochabamba, se expusieron varios resultados, varios de estos puntos que ahora nos estás dando a conocer de manera más detallada. Y en algún momento hablábamos con la exministra Teresa Morales y nos daba a conocer una hipótesis que me gustaría planteártela para saber cuál es tu lectura sobre esto. Según lo que ella ha estudiado, y me parece que es parte de una tesis doctoral que está preparando, el crecimiento de Bolivia estaría encabezado por los más pobres. Así como tú lo estabas explicando, esos estratos que han salido de la pobreza y que hoy engruesan la clase media, habrían sido producto de las políticas distributivas del gobierno. Es decir, todas estas personas han recibido un poco más de dinero, han podido acceder a una vida más digna, y a partir de eso, esta es la hipótesis, y me gustaría ahí hacerte la pregunta, se supone que estas personas están empezando a producir nuevos objetos en la economía boliviana, es decir, a la cabeza de los estratos menos favorecidos durante mucho tiempo, hoy habría un mercado de nuevos objetos, nuevos valores que estarían empezando a circular producto de los incentivos que habría recibido por parte de las políticas distributivas y que hoy estarían resultando en, si tengo 200 bolivianos de mi bono Juancito Pinto, puedo comprar 100 para los zapatos, pero puedo poner otros 100 tal vez para comprar un terreno y me endeudo y compro el terreno. Entonces los pobres tienen más acceso a cierto tipo de bienes, o puedo invertir en un auto y puedo trabajar como taxista, digamos. Entonces me gustaría por un lado preguntarte cómo tú entiendes este fenómeno. Para Teresa Morales, lo que le entendíamos más o menos era esto: la característica del modelo boliviano es que en vez de estar goteando dinero como el modelo neoliberal de los más ricos a los más pobres, serían los más pobres los que estarían dinamizando el aparato productivo. Y por otro lado, me gustaría hacerte una segunda pregunta relacionada a que esta capacidad que tienen hoy los nuevos estratos medios de poder acceder a crédito y pagar ese crédito,
¿Qué es lo que tienen que saber hoy para estar seguros de que tienen esa capacidad de pago? Porque también se ha hablado de la deuda interna, por ejemplo. ¿Qué les podemos decir hoy a los televidentes que nos ven sobre la seguridad que pueden tener de aquí a 10 años van a poder pagar esos créditos que están sacando del sistema financiero? Bueno, interesante las dos preguntas, te agradezco, Luis. En realidad, a ver, tal vez empezar por el tema de lo que dice la Tere, ¿no? A ver, ahí es bien interesante cómo lo plantea, o sea, claro, tiene que ver con cómo esta gente cambia y el fenómeno económico, que al final es un poco lo que se ve, lo que está por fuera, pero por dentro hay un fenómeno, pues, sociológico y antropológico, porque la gente empieza a cambiar la forma de visión de cómo es su desarrollo, ¿no ve? Entonces, claro, vos ibas de pronto a una ladera de las ciudades y bueno, el jovencito, qué sé yo, el chico que estaba 10, 12, 13 años, lo que aspiraba, digamos, yo quisiera tener mi terrenito, quisiera tener, no sé, mi carrito, voy a taxear, pero ahora esa gente tiene otra visión, dice, no, sabes que yo tengo que ir a la universidad. Y tengo que capacitarme, tengo que mirar más allá, quisiera viajar, quisiera ir a otro lado, quisiera conocer por lo menos los países de la región. Entonces, la visión con la cual esta gente sale de la pobreza también es otra. O sea, no tienes que olvidar también que, bueno, el fenómeno comunicacional que estamos viviendo, las redes sociales, ha generado también otra visión del mundo de todas nuestras sociedades latinoamericanas, ¿no? De pronto un poco más golpeadas que las sociedades yanquis, ¿no? O sea, nosotros hemos sentido este fenómeno de una forma, pues en un estado de pronto un poco más antes que las sociedades adelantadas. Entonces, pues cuando hemos vivido un fenómeno así, nos ha tocado también cambiar nuestra perspectiva y nuestra visión del mundo. Hay mucho de lo que tiene que ver con plantear de que este fenómeno de crecimiento económico va desde de abajo para arriba. Son las bases, no por decirle bases sociales, sino la gente común, la gente de a pie, es la que ha cambiado su visión acerca de lo que quiere en su vida, ¿no? Y obviamente, pues eso tiene un contexto bueno y un contexto malo, si quieres, ¿no? Eso tiene que ver también, y en alguna entrevista el vicepresidente también hizo notar eso, que tiene que ver con la bueno, primero la individualización de los jóvenes, ¿no? Y dejar de lado la política, ¿no? Lo político ha servido para saciar las necesidades y ahora que las necesidades están saciadas, pues ahora toca, pues, encumbrarme en lo individual. Eso ya, obviamente tu sociedad también ha cambiado. Esta clase media que ha reforzado un estrato mucho más, digamos, con mucha mayor capacidad de consumo, pues también ha cambiado su perspectiva acerca de lo político, se ha despolitizado. ¿No ve? Entonces, este contexto, como gobierno también, pues te jala a plantearte también estas expectativas de este nuevo sujeto, digamos, de la sociedad boliviana, ¿no? Hemos vivido todo un proceso en el cual toda esta gente ha podido, pues, salir de temas de pobreza, de acuerdo, nuevas expectativas, pero ahora, pues, si antes le decíamos, ¿sabes qué? Que el bono Juancito Pinto, 200 bolivianos, pero sabe que ya en la universidad tiene una carrera, los 200 bolivianos ya es poco, ya está buscando otro nivel de vida. Entonces, creo que ahora estamos en un nuevo desafío que está planteado de pronto en la agenda patriótica, ¿no? Los 13 puntos de la agenda patriótica, pero que en el camino donde estamos capitalizando toda la agenda patriótica tenemos mucho trabajo y tiene que ver también con entender a esta nueva sociedad boliviana, con nuevas demandas, con nueva perspectiva de vida y obviamente que tiene que ver con seguridad de recursos económicos. ¿No ve? Lo que decía la segunda pregunta de Luis. Entonces, tiene que ver también con que el Estado garantice este crecimiento y que, bueno, la sociedad boliviana pueda seguir expectando, qué sé yo, mayores niveles de consumo, pero también un poco de conciencia en lo que es el medio ambiente. O sea, ya estamos en un momento
de corte bastante complejo para la sociedad boliviana, hablando históricamente. Hemos crecido y ahora, a partir de este punto, donde ciertas necesidades ya están saciadas, tenemos que ver un poco más allá, cómo nos volvemos una sociedad más humana, cómo nos volvemos una sociedad más ambiental, cómo nos volvemos una sociedad más respetuosa para con los demás. Entonces ya estamos encumbrados en una cosa mucho más compleja, creo yo. Mike, evidentemente se ha avanzado mucho y ahí van los retos, ¿no? Esa segunda parte que mencionas, el tema de no ser tan consumistas, en temas de ser más amigables con el medio ambiente, en temas de reducir el desempleo, ya se conocían hoy de unos datos y en fin. Vamos a, con gusto también, hablar en otra oportunidad, el tiempo se nos ha acabado para la entrevista, así que ha sido también un gusto poder conversar estos minutos y que sea esto una siguiente oportunidad. Muchas gracias, Mike. No, a ti, Gabriela, las gracias, a los compañeros, a Sandra y a Luis en el interior, muchas gracias y bueno, prestos para cualquier otra consulta en lo posterior. Gracias.